que no sé por qué a mi hijo le cuesta tanto adaptarse al cambio de colegio. Ay, es que desde que entró en la adolescencia no sé qué está pasando. Ay, es que en realidad planeamos desde hace tiempo este viaje y mi hijo se ha puesto muy difícil. No entiendo por qué sucede esto. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿Cuándo suceden las crisis normativas? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos juntos de este tema. ¿Listo? Bueno, me alegra encontrarte aquí nuevamente. Hoy, como puedes ver, vamos a hablar de esas crisis normativas, que básicamente son esas crisis o situaciones esperadas en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Algunas propias de la naturaleza, otras porque son planeadas por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que momentos de la adolescencia, una mudanza, son algunos de muchos ejemplos que existen de esas crisis normativas, esas crisis esperadas, de esas situaciones difíciles que son normativas, ¿no? Entonces, importante que lo tengas ahí presente, ¿listo? Que igual para profundizar de esto y otros temas para poder acompañar en las crisis a tus hijos, aquí te comparto la lista donde encontrarás mucho más para lograr profundizar de esto, ¿listo? Entonces vamos a hablar de este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, las crisis que viven todos los seres humanos, independientemente de religión, condición política, condición social, lenguaje, país de residencia, costumbres, características individuales. Las crisis normativas son esas situaciones que suceden en la vida de todos los seres humanos, porque básicamente son situaciones específicas propias de cada etapa del desarrollo. Algunos ejemplos de esto pueden ser el primer día del jardín o del colegio, la muerte de un ser querido, la graduación del colegio, el nido vacío, es decir, cuando uno o varios de los hijos dejan el hogar, la primera decepción amorosa, en fin. Es decir, se sabe que son situaciones que van a pasar, inevitablemente, ¿sí? Y a la hora de la verdad, son situaciones que de una forma u otra pasan todos los seres humanos. De forma distinta, claro, pero igual las viven, ¿sí? Entonces sí es importante tener esto presente porque en realidad son situaciones difíciles que nos comienzan a mostrar cómo va cambiando la vida, ¿no? Digamos que conforme vamos creciendo, esas crisis normativas van cambiando, ¿no? No son las mismas situaciones difíciles que vivimos en la niñez, las que vivimos en la adolescencia, las que vivimos en esa adultez joven, las que vivimos ya en esa adultez intermedia o las que vivimos en esa adultez mayor o esa vejez, ¿no? O en ese fin de vida, el fin de ese ciclo vital, ¿sí? Básicamente, digamos que cuando eres niño, cuando eres adolescente, algunas de ellas tienden a ser más planeadas por ese adulto cuidador, llámese papá, mamá, por ejemplo. Las idas al médico. Claramente el niño o el adolescente no cuadra esas cosas. La cuadran quienes sean sus cuidadores, sean sus padres, sea un abuelo, sea una tía, en fin, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Reflexiona esos hitos de tu desarrollo que hoy en día ves como algo totalmente fácil. Llámese la primera vez que hablaste, la primera vez que caminaste, la primera vez que fuiste al baño solo, la primera vez que dormiste solo, el primer día de colegio, la primera relación amorosa, la primera decepción amorosa, el último día de colegio, el primer día en el que estudiaste, ya comenzaste a formarte en el tema profesional por el que querías irte, ¿no? Entonces digamos que ahí es cuando poco a poco vamos cada uno de cierta forma definiendo nuestro camino, ¿sí? Clave número 2. ¿Cuáles son los beneficios entonces de esas crisis esperadas? Pienso que los beneficios que nos traen nos ayudan a adquirir habilidades que vamos necesitando en cada etapa.
¿sabes? Por ejemplo, en la niñez es mucho la novedad, ¿no? La curiosidad por todo, porque todo de cierta forma para un niño es nuevo, ¿no? Es algo que no conocía, ¿no? Novedoso. Entonces en ese primer momento, en esa infancia, la novedad, el aprender a poco adquirir esa autonomía, el aprender poco a poco a poner límites, ¿no? El aprender poco a poco ciertos valores, llámese aquellos que son importantes en tu familia, ¿sí? En la adolescencia, por otro lado, ya digamos, siento que ahí como que se refuerza o se fortalecen ciertas habilidades que ya teníamos en infancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en infancia ya teníamos esa autonomía, en adolescencia ya, digamos, podemos darle más peso a hacer respetar y reconocer nuestra opinión sea igual o diferente a los demás, ¿no? El hacer valer, por ejemplo, esos valores que son importantes para mí de los que me enseñaron, ¿no? Es decir, un poco reforzar o fortalecer lo que se aprendió en la infancia. Ya por otro lado, en la adultez puedo decirte que esas crisis esperadas siento que nos ayudan a, como quien dice, finalizar ese proceso de madurez, de, ok, saber reconocer mis obligaciones, eh, mis derechos, cómo manejar mis espacios, ¿no? Eh, Saber qué es negociable para mí y qué tal vez no por ciertos criterios que tengo, digamos, en mi forma de ser, en la personalidad que poco a poco he ido desarrollando. Entonces, si te das cuenta, en realidad las crisis esperadas nos ayudan poco a poco a nutrir esa caja de herramientas que muchos llaman esas habilidades para la vida, ¿eh? Nos ayudan a saber, ok, qué es lo conveniente hacer en la vida, qué es lo que es conveniente no hacer, porque puede dañarme de alguna forma, ¿sí? Porque puede dañar a otros. También nos hace entender, ok, hay situaciones, digamos, que claramente las personas quisiéramos no vivir, pero pues son inevitables, van a suceder, ¿sí? Como a veces pasa con todo el tema relacionado a la muerte, ¿no? O a veces pasa en algunas personas relacionadas con el tema de las relaciones afectivas, que se acaban o, ¿sí? Fracturan por cualquier cosa. Entonces nos ayudan a crecer, nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a poco reconocer que si bien algunas nos gustan, esas situaciones difíciles que suceden, que son esperadas, algunas que suceden y sé que son esperadas e inevitables, no nos gustan, nos ayudan a entender, ok, no es tratar de evitar esas situaciones, sino cómo puedo aprovecharlas al máximo para que construyan en mi interior, ¿sí? Pienso que eso es súper clave tenerlo en cuenta. Clave número 3 entonces. ¿Qué nos enseñan esas crisis esperadas o normativas? Pienso que son situaciones cotidianas, ¿sí? Y esto significa que como se dan en ciertas etapas de la vida, digamos que es importante entenderlas y aceptarlas, ¿no? Por eso es que en muchos momentos de esas situaciones esperadas tiende a hablarse un poco a veces de esos duelos, a veces esas pérdidas que cuesta manejar, que al comienzo se está en negación y llega un punto en el que se pasa esa aceptación, porque básicamente en realidad nos enseñan que sí, puede que de acuerdo al nivel de madurez que yo tenga en ese momento que sucede esa situación difícil, me cueste más o menos esa situación, llámese, no es lo mismo vivir una separación de los papás siendo un niño versus siendo un adolescente versus siendo un adulto versus siendo eh, ya una persona que ha recorrido un camino, ¿no? Entonces, esas crisis esperadas, esas crisis normativas, nos enseñan que poco a poco, al aprender a aceptarlas cuando suceden o cuando sucedan más adelante, fluimos, ¿sabes? No nos cargamos de cosas negativas
porque entendemos, ok, esto va a suceder, quiera o no, desee o no, y pues, ¿cómo puedo dar lo mejor de mí en ese momento para poder aceptarlo poco a poco? Tengo un ejemplo muy claro de esto, y es que hace más o menos 6 años y unas semanas, recuerdo cuando mi papá estaba muy enfermo y ya algo en mi corazón me decía que ya no iba. Y poco a poco comencé a hacer ese proceso de aceptación. Y fue difícil, claro, fue doloroso, claro, pero fue ok comenzando a soltar, entendiendo que hay cosas que están en mi control, que hay cosas que salen de mi control. Y eso no está ni bien ni mal, eso simplemente es así. Y al entenderlo, podemos soltar cargas que solo lo que hacen es destruirnos. Importante tener eso presente. Ahora, me gustaría entonces que aquí abajo en comentarios me cuentes, ¿cuándo sientes que han sucedido esas crisis normativas o esperadas en tu vida? Cuéntame aquí abajo comentarios, experiencias, incluso opiniones o preguntas que tengas de este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es reflexiona cuando suceden esas crisis normativas desde qué lugar las percibes y si sientes que por eso es que te está costando acompañar a tus hijos cuando viven ellos una situación difícil. Y esto quiero invitarte a hacer esa reflexión porque si te está costando, quiero recomendarte mi workshop Guiando Caminos, donde te ayudaré a que te nutras de herramientas para saber acompañar a tus hijos cuando vivan una crisis o una situación difícil. Y en este momento tiene un descuento especial que va a estar disponible por pocos días. Si deseas conocer más de qué puedes aprender en este workshop que tengo para ti, en su versión totalmente renovada, y de cuánto es el descuento que te ofrezco, todos los detalles, te invito a que vayas al enlace que te comparto aquí abajo, donde te dejaré toda la información para que aproveches esta oportunidad única para poder acompañar en las crisis a tus hijos. Bueno, tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.